Muchas gracias. Sí, efectivamente, estamos con Daniel Restano, distinguidísima psicóloga. Ella es brasileña, pero hace muchísimos años que está en nuestro país y se ha especializado en un tema de particular importancia, la comunicación entre médico y paciente. ¿Cuántas veces hemos hablado del deterioro que se ha producido en los últimos años justamente de ese vínculo entre el médico y el paciente? Daniel, un placer, muy buenos días. Muchas gracias. Daniel, es real esto, ¿no? De que la relación médico-paciente no es como años atrás, ¿no? O décadas atrás. Y más que nada, con el aumento de la población en las policlínicas y todo eso, el médico hace lo que puede. Claro. En 10 minutos que tenés para hablar con un paciente, para examinarlo, para dar un diagnóstico, entonces eso se deteriora muchísimo. Claro. Pero también es parte de, creo, de la formación de los médicos en la universidad, en donde no tienen las herramientas en una labor de que tienen todos los días, que es dar un diagnóstico, y un diagnóstico médico no siempre es una buena noticia. Exactamente, Daniel, y eso lo has marcado tú y lo han marcado otros colegas médicos también, Sí. De que falta en la Facultad de Medicina nuestra, en la currícula, una materia que sea la comunicación de los profesionales con el paciente. Exactamente, es fundamental que en el momento de dar una mala noticia, que es una de las cosas que yo trabajo muchísimo, luego de que el médico da un diagnóstico, la adherencia del paciente va a depender mucho de cómo fue dado ese diagnóstico. Sin duda. Si pudo tener una buena contención, si el ambiente estaba preparado, si había una escucha empática, si el vocabulario que utilizó el médico era el correcto, que no es, bueno, tener que comunicar a un paciente que es universitario, a uno que es analfabeto, y tiene que salir entendiendo de la misma manera su diagnóstico. Sin duda, sin duda. Y además del paciente, Daniel, la familia, ¿no? Es todo un tema. Es todo un tema ese, te escucho. Muchas veces hay como alianzas, o que la familia busca alianza con los médicos, de decir, bueno, mi papá es cardíaco, o es muy chica, es un niño, es un adolescente, es una persona mayor, no le digas porque va a sufrir. Entonces, como una forma de proteger, y estamos acostumbrados a una medicina paternalista en donde nosotros tomamos decisiones por el otro y terminamos en una asimetría muy grande. Entonces, como que cuidar al paciente de que tiene el derecho de tener la información. Una información dosificada, preparada, pero que tiene el derecho de saber su diagnóstico, hasta para decir cómo seguir con eso o cómo adherir. Porque si uno sabe lo que tiene, es mucho más fácil de que pueda saber los efectos que puede tener, o desmistificar y ver de que lo que tiene de repente no es tan grave o tan catastrófico, por más de que sea una palabra cáncer, VIH o lo que sea. Absolutamente. Tú tienes 3 hijos y uno de ellos tiene síndrome de Down. Cuando te lo comunicaron, seguramente hace años, ¿qué impacto recibiste y cómo lo hicieron? No fue mala la comunicación, pero ahí hubo un cuidado de mi marido, que es médico también, en donde él decidió cómo cuidarme y quedó como depositario de la información, y recién el otro día me comunicaron. Yo me enteré en el momento del parto, que es el 90% de los casos de síndrome de Down acá, todavía son en el momento del parto que se da. La información fue manejada con mucho criterio y todo eso, con una forma muy optimista, y de las cosas muy positivas que yo rescato es que la pediatra me dijo, ¿dónde está tu familia? Por el hecho de que yo sea brasilera, me dijo, llama a tu familia, acompañate. O sea, como que en ese sentido fue bien dada. Después, por otro lado, cuando fui al con otro médico, que era el genetista, ahí fue bastante más catastrófico. Mirá, pueden tener tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Y me fui mucho más para la patología que era el síndrome de Down. Entonces era muy difícil ver a mi hija y el duelo, ¿no?
Claro, y el duelo, obviamente que eso se va procesando en el tiempo. Antes de ir a las preguntas de la teleaudiencia, Daniel, un capítulo del que hemos hablado, ¿es diferente la relación cuando se trata de un paciente oncológico? Sí. Sí, sí. Sí, porque hoy en día es algo que va a depender muchísimo de cómo va a adherir al tratamiento, de cómo va a encarar, dependiendo si el paciente tiene una buena contención por parte del médico, si lo escucha, si dosifica, si prepara el ambiente, de que no haya interrupciones en ese momento, qué información tiene el paciente, si ha tenido alguna situación con algún otro familiar. Eso toma su tiempo, pero saber, porque no es lo mismo que mi papá murió agonizando, entonces yo tengo un cáncer, bueno, cómo yo voy a encarar eso va a ser completamente distinto a si no tengo ninguna y vengo con una situación muy optimista, va a ser muy distinto. Y en la adherencia a los tratamientos. A los tratamientos. Te decía, Daniel, que tenemos consultas, obviamente, de la teleaudiencia de un tema tan sensible como este, ¿no? ¿Verdad? Vamos con la primera, señor director, para Daniel Restano. Mi suegro tiene linfoma y está muy delicado. A su oncóloga no la vemos comprometida con el caso. Mirá qué pregunta te hacen. No pasa a verlo y no nos da excusas excusas ridículas ante la gravedad, dice Felicia. Es una pregunta brava, Daniel. Primero que nada, hay que ver realmente qué es lo que nosotros vemos como que la oncóloga no está comprometida, porque muchas veces la familia también está tan nerviosa y todo, y que ve como los mínimos no ir o pasar visita día por medio, pero a veces la comunicación, la oncóloga no va, pero está en comunicación con el resto del equipo y sabe del paciente. Pero la familia no tiene por qué saber eso. Y hay otras cosas, es que muchas veces en los pacientes que recaen, yo no sé si ese linfoma es de diagnóstico reciente o es una recaída. Si es una recaída, a veces los médicos les cuesta más como que volver y una noticia mala atrás de otra. Entonces también, como una forma de cuidado, el burnout y todo, como que se cuidan y ahí van. Pero hay varias puntas. Muy bien. Gracias, Daniel. Vamos con la segunda pregunta de la teleaudiencia para nuestra distinguidísima invitada esta mañana. Esta pregunta te ponen en aprietos, Daniel. La hace María. El médico no nos habla con sinceridad. Es inseguro y no nos da confianza. La familia quiere pedir otra opinión, pero mi padre, que es el paciente, no quiere. ¿Qué hacemos? Bueno, te pregunta María. Acá hay dos cosas. Una es el padre, que hay que ver por qué el padre no quiere una segunda opinión, si es que realmente no quiere y confía en su médico y tiene una conversación de que a él sí le pasa la seguridad y a la familia no, por inseguridades de la familia, porque acá hay juega dos inseguridades, la familia por un lado y el paciente. Y la otra, que es muy común, son los buenos pacientes, que es, si yo pido una segunda opinión y tengo que seguirme tratando con ese médico, me va a agarrar cosas y no me va a tratar bien. Entonces, por miedo a una represalia del equipo médico, el paciente tiene miedo de pedir una segunda opinión. Pero son dos cosas bien distintas. Una es por miedo y otra es porque tiene una relación que la familia no siempre la maneja. No siempre la maneja. Daniel Restano, un placer haberte tenido esta mañana y te anticipo algo frente al público. Te vamos a invitar con mucha frecuencia. Encantada. A calidad de vida y a desayunos. Créeme que eso es un aporte diferente, un aporte que llega muy a fondo a todos los pacientes de un tema tan importante como es el vínculo con el profesional. Un placer haberte tenido por segunda vez muchas gracias. En la tele. Nosotros nos vamos inmediatamente a la pausa y ya continúa Desayunos Informales.